Ya. Seguimos la entrevista. En esta ocasión tengo una invitada, Nati Cajas. ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo estás? Tu saludo para Creagen. Pues un gusto de volver a verlo, ¿no? Vaya mucho tiempo. Qué bueno, Nati. Nati, dígame, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Cuéntanos, pues. Artísticamente, así, fluyendo, ya estoy 3 años, fuera de la pandemia, ¿no? 3 años, estamos para allá con los muchachitos del amor, con Peter Osorio, también estamos viajando, continuándole el arte, Nuevos Valores. Mira tú. A ver, dime, Nati, ¿ya tenemos alguna producción de por medio? Sí, tenemos, pero poco a poco. Por el momento todavía no. Dime, me imagino que has viajado a muchos sitios. En los sitios que tú has ido, ¿qué canción te piden más? Para serte sincera, fui a muchos lugares. Ayacucho, Arequipa, solo Cusco me falta conocer. Muchos lugares y cada departamento tiene su estilo. Otros te piden huaylas, otros te piden canciones diferentes de su pueblo, ¿no? Claro, pero yo te decía, ¿cuál es la canción que cuando de esos sitios te han pedido? ¿Qué tema es? Como parrandero, pues el Deshace un Sacramento. Ay, qué triste es mi vida, de herencia mesa, la vida es una sola. O sea, músicas parranderas. A ver, si nos interpretas un pedacito, pues podría ser, ¿sí? Ay, qué triste es la vida del amor sin ser amando, pero más triste es vivir muy solita en este mundo. Wow, tienes una bonita voz, Nati. ¿De quién es esa bonita voz? La verdad no sé a mi mamá. No sé a quién habría heredado. ¿Esto viene de familia entonces? Creo que sí, mis abuelos eran músicos. Ahí está, pues, Nati. A ver, Nati, queremos un número telefónico que nos puede dar, pues. El número 947-256-589. Eso es para contrato, ¿sí? No, pero hoy te piden maltrato, pues, Nati, ¿cómo es? ¿Qué número es? Maltratos no, contratos. Bueno, a ver, Nati. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Solo como, por el momento, Nati Narcisa Cajas Abiertas. Ahí está. Dime, Nati, me imagino que has ido a muchos sitios de Perú. Me acuerdo que tienes anécdotas, cuenta uno de ellos, pues, que te haya pasado. Uy, la verdad, el cansancio, soroche, mucha viajar toda la noche, o una noche, un día más, llegar con la misma cantar, es un poco matado, ¿no? Y uno chiste que me pasó, se me rompió el taco en el momento de subir al escenario. Siempre pasan las cosas que pasan y no se puede evitar, pues, ¿no? Eso sí. A ver, Nati, ¿en tu familia alguien cultiva la música aparte de ti? Sí, mi hermano, Junior Cajas, lo cultiva también, estilo Dani Mendoza. Mira tú, qué bien. A ver, una vez más tu número telefónico es, pues, Nati. 947-256-589. Queremos ver más de Nati. ¿Qué hace los domingos en casa? Soy ama de casa, con mis hijos. Mira, qué bien. Dime, Nati, aparte de la música, ¿tienes otra cosa? Sí, trabajo en costura. ¿Costura? Mira tú. A ver, Nati. ¿Cómo te ves artísticamente de acá 4 a 5 años? Uy, si Dios, o sea, solo tengo fe y voluntad que me vaya bien todo esto y más adelante, pues, quizás llegar a ser algo, un artista más, como Dina Paucar o Sonia Morales. Dina Paucar, que es mi paisana, ¿no? Como ella. Claro, esa es la idea, pues, ¿no? Qué bueno, Nati. A ver, Nati, ¿algún mensaje para los nuevos valores que están empezando? A ver, para todos los nuevos valores, que sigan adelante. Soñar vale la pena, ¿no?
con fe y voluntad todo se consigue. Qué bueno. A ver, Nati, queremos escuchar otro temita, pues, ¿eh? Notemos esos, como esos parrandaritos, algo de eso, sí. ¿Sí? ¿Puede ser? Si él se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Amores hay, cariños hay, todititos mentirosos. Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros. Wow. Qué bien. Nati, dime, lo siento que tú vas ¿con qué artistas has cruzado escenarios? Con los muchachitos del amor. Otros artistas, Peter Osorio y otras su gente más, ¿no? Con ellos. Mira tú. A ver, ¿qué mensaje le puedes dar a todos tus seguidores? Que Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Y si tienen algún sueño que cumplir, síganlo. Vale la pena soñar y tenga mucha fe y voluntad. Qué bueno. Dime, Nati, ¿tienes alguna composición tuya? ¿Algún tema? Mía, mía propia, sí. ¿Tienes? Sí, no me recuerdo. ¿Cómo que no te vas a acordar? ¿Tienes o no tienes? Sí tengo. A ver, un pedacito de ese tema, a ver. No sé qué pasa en nuestro hogar, todos los días discutimos. Y ya no hay cariño, ya no hay amor, todo es tristeza y problema. Si te vas, pues anda, vete, ay, amor mío. Yo no quiero seguir llorando, menos sufriendo. Si te vas, pues anda, vete, ay, amor mío. Yo no quiero seguir llorando, menos sufriendo. Wow. No creo que sea tu caso, ¿o sí, Nati, va? Caso de la vida que pasa, ¿no? Claro. Dime, ¿y qué tiempo te demoró componer esa canción? Bueno, a veces una semana, un mes, dependiendo del tiempo que uno te das, ¿no? Claro. Bueno, Nati, hemos tenido un gusto de entrevistarte. Espero hacerte una entrevista no muy lejana, pues ya un escenario, pues, ¿sí? Tu despida para Criagen, Nati. Muchísimas gracias, señor Genaro. Ha sido un gusto y placer de volvernos a ver. Y espero pues que pronto nos volvemos a reencontrar. Y para todos mis seguidores, los quiero mucho, los aprecio mucho y gracias por seguirme. Bendiciones, besitos. Ok, un abrazo pues, Nati, ¿eh?